Y de inmediato entonces nos vamos a la entrevista, lo habíamos anunciado, con el Defensor Nacional, Andrés Manque. Muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido nuevamente a Marca Registrada. Gracias por la invitación, encantado. Tenemos muchísimas cosas que preguntarle. En otras ocasiones hemos hablado sobre la Defensoría Nacional, que está en 17 defensorías regionales, y cuando uno ve la cobertura alcanza el 92% el total del sistema penal. Eso es bien impresionante, o sea, tiene un rol muy importante y sobre todo además con la gente que tiene menos recursos, sí. Es que es tremendamente relevante. Pero hoy día quiero conversar respecto a lo que ha sido el rol de la Defensoría en este tiempo de estallido social, y me gustaría que nos hiciera un panorama general para que después contrastáramos eso con lo que pasó durante los estados de excepción. Bueno, muy general, hay muchas cifras de por medio respecto de los detenidos en este periodo. La Defensoría ha atendido a más del 97% de ellos. O sea, habitualmente atendemos el 92% de las personas que ingresan al sistema penal. En este periodo, respecto de detenidos, hemos atendido al 97%. Son, hasta la semana pasada, más de 21.000 personas que han pasado audiencias de control de detención. Un 16,3% mujeres, un 7,2% hombres, un 3,1% de personas extranjeras o migrantes. Digo esas cifras y es importante señalarle a la ciudadanía que son porcentajes bastante similares a lo que ocurría en el mismo periodo, los porcentajes, no el volumen de ingresos, los porcentajes de esa caracterización de las personas a lo que ocurre el 2018 en el mismo periodo. La diferencia puede ser un punto porcentual, las mujeres habitualmente son un 17, y tanto, los jóvenes son un 16,5, los extranjeros migrantes un 2,9 versus un 3,1, pero es más o menos la misma caracterización. Hay una diferencia muy grande durante la aplicación del estado de emergencia. Ya me iré aquello, pero antes quisiera preguntarle, en el balance global de este conflicto social, ¿qué hechos le han preocupado a usted como Defensor Nacional? Quizás el principal motivo de nuestra preocupación es la situación de los detenidos en los momentos inmediatamente posteriores al procedimiento policial. Nosotros como Defensoría, y nosotros somos representantes en este ámbito del Estado de Derecho y del Gobierno, sí, claro, en este sentido. Del Estado en definitiva. Del Estado en definitiva, en orden a que debiese estar garantizado. O sea, que si uno piensa en los momentos en que más se requiere defensa a una persona que está legítimamente perseguida penalmente por el Estado, es en el momento inmediatamente después de la privación de libertad al ser detenido, y luego cuando es eventualmente condenado a una pena privativa de libertad, y está en los dos momentos bajo el control y supervisión de agentes del Estado. Nosotros no tenemos la capacidad para llegar allí, lo digo responsablemente y con la admiración de todos los defensores que desde el primer día se pusieron voluntariamente para hacer turnos en todas las comisarías de nuestro país, pero todas las comisarías, estamos hablando de 105 comisarías cuando hay aproximadamente 970 unidades policiales a lo largo de todo el país. Entonces, ahí, en cuanto al registro de esas personas que son detenidas y la situación de acceso a la defensa, sea de nosotros o de abogados privados que pueden ser colegiados o no, es un tema de la principal preocupación que hemos tenido como institución. ¿Cuál es la evaluación que hace la Defensoría Nacional respecto de una de las quejas que han presentado algunos abogados en relación a que en las comisarías o en varias de ellas no se ha cumplido con entregarle a quien vaya y pregunte el registro de detenidos? ¿Eso ha sido así? Sí, hay un tema que está rondando precisamente respecto de todo lo que ocurre después de ese procedimiento policial. Es la misma preocupación nuestra. De una persona está detenida, necesitamos transparencia absoluta, que hay un registro acabado de quién es la persona que está detenida, en qué lugar, en qué unidad policial está detenido, cuándo, a qué hora fue detenido y cuál es el motivo de su detención. ¿Y eso se ha cumplido? Eso no se ha cumplido, pero es algo. Perdón, en concreto, porque no quiero malinterpretar, hay ocasiones en que Carabineros ha incumplido con la norma de entregar el registro que debe ser público de los detenidos en una determinada comisaría. Hoy día, para que usted pueda vislumbrarlo, Mónica, hoy día en la Comisión de Seguimiento del Sistema de Justicia Penal, promovido particularmente por nuestra Defensoría y con mucho énfasis por el presidente de la Corte Suprema y el ministro de Justicia, estamos precisamente en una comisión técnica para poder garantizar que Carabineros y la Policía de Investigación cumpla con este registro y con esta información a los abogados. No es una publicación de todas las personas que se encuentran detenidas, porque también hay temas de vulneración de derechos, privacidad e intimidad de las personas, pero que un abogado que pregunte por personas que eventualmente pueden estar detenidas
o un defensor público que puede preguntar por cualquier persona que esté detenida, o un funcionario del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de la Defensoría de la Niñez, respecto de las personas que son menores de edad, eso debiese estar garantizado. Estamos afinando los protocolos ahora porque eso no ha estado nunca debidamente protocolizado y garantizado en nuestro sistema de justicia. Es ahí donde tenemos el principal vacío del funcionamiento de nuestro sistema. Quiero entender ese principal vacío. Usted me dice que no solo ahora en el conflicto social, sino que antes también no se cumple como se debiera con el protocolo de entregar a los abogados el registro de los detenidos. Pero con decirle que no necesariamente va a haber un registro. ¿Es así lo que le estoy preguntando? Sí. No se cumple. No se cumple porque no hay un registro, no está formalizado que exista tal registro. Está bien, pero cuando un abogado va y pregunta en una comisaría se le debiera entregar la información. Tenemos dos estándares. Un defensor público o un abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Puedo no estar generalizando y haber excepciones también, nos han ocurrido a nosotros, pero muy excepcionalísimas, y un abogado privado. Nosotros, en casi ninguna oportunidad nos vemos con inconvenientes. Nosotros, defensores públicos, portamos una credencial y lo mismo hemos levantado respecto a los funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Un abogado privado, una profesional del Colegio de Abogados o de alguna organización no gubernamental, lo que hemos levantado es que han tenido problemas y no se le entrega la información de las personas que se encuentran. Eso no debe ser así. Lo que no se está promoviendo es que se publique la situación de los detenidos. Que sea pública respecto de quién corresponde que lo sea. Rápido ese registro, rápida esa información, porque es lo que garantiza el acceso a la defensa de esa persona que está detenida. Defensor, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen respecto del trato que se le ha dado a las personas en las comisarías y cuáles son las denuncias que ustedes han recibido? Es que dentro de lo mismo, unas son las personas detenidas que llegan al conocimiento de la Defensoría Penal Pública y de los jueces de garantía, representantes del Poder Judicial, porque son pasadas a audiencia de control de detención. Respecto de esos tenemos un comentario, una observación y un volumen de personas que han sido afectadas en su integridad personal. Pero ¿afectadas de qué manera? Afectadas de distintas maneras, físicas, psicológica, y hay niveles físicas porque han sido golpeadas, han sido pisoteadas, psicológicas porque han sido obligados a hacer determinados ejercicios en un momento en concreto, en recintos en el exterior, y sobre todo a mujeres que tenemos 19 casos levantados de mujeres que han sido víctimas de abuso sexual, desnudamiento, mujeres desnudas que son obligadas a hacer sentadillas en el cuartel policial, pero estamos hablando de 19 casos de 178 en total, de personas, de 21.000 personas que nosotros hemos defendido en los controles, en las audiencias de control de detención. Pero si uno revisa y en el fondo se informa por medios como los de ustedes u otros, y sobre todo por la información del Sistema de Salud Pública, se da cuenta que ya llevamos casi 3.000 lesionados, vamos a llegar a casi 300 personas que tienen graves lesiones oculares. Eso no está llegando al sistema de justicia y por eso estamos preocupados por ese registro, porque hay personas que son detenidas, son parte de un procedimiento policial y no tenemos información cabal de qué es lo que ha pasado con esas personas. ¿Cuál es la evaluación que usted hace respecto de el comportamiento de policías, del sistema judicial, respecto del periodo en que estuvimos en estado de excepción? Porque ahí también las cifras entre el 20 y 28 de octubre, los controles de detención, por ejemplo, aumentaron un 70,1%. Sí. ¿Cuáles son las cifras más relevantes y también los temas que más les preocupan? A ver, las cifras más relevantes son que aumentaron en más de un 400% las detenciones declaradas ilegales por los jueces, naturalmente motivadas por una alegación de una defensora o un defensor público o un abogado privado en ese 3% en que ellos participaron, pero en el fondo la declaración oficial la hace un juez de garantía, un juez de la República. Y el otro tema determinante es que en un porcentaje muy menor al habitual, quedaron en prisión preventiva, que es la cautelar más gravosa, y por lo tanto el 95% de esas personas detenidas pudieron recuperar su libertad a continuación de la audiencia de control de detención, que es cuando es puesto a disposición del juez esa persona detenida con el parte policial, y hay un debate entre el fiscal y el defensor que el juez resuelve. Quizás lo más importante desde el punto de vista de los principios y en lo que uno puede hacer un parangón entre dictadura y democracia es la labor del Poder Judicial.
y yo creo que lo ha reflejado el presidente de la Corte Suprema, en el sentido de que hoy día tenemos jueces que realmente uno los puede calificar de jueces protectores, jueces de garantía de los derechos de las personas que están bajo la responsabilidad, control y eventuales vulneraciones que pueden cometer agentes del Estado. Y cuando se los critica por garantistas desde algunos sectores, ¿usted qué les responde? Es que ese es un mote bastante casi de impropio. Por eso lo pongo sobre la mesa. O sea, está lo de la puerta giratoria, está lo de los jueces garantistas o de un sistema garantista. Si el sistema no fuera garantista y los jueces no fueran quienes velan por la garantía de las personas detenidas o imputadas en un sistema penal, estaríamos en un sistema de justicia impropio a un Estado de Derecho. Estaríamos dentro de un sistema inquisitivo, que era el sistema que tenía el procedimiento penal antes de la reforma de nuestro país, que es propio de un gobierno autoritario o de una dictadura. O sea, hoy día, frente a la persecución penal legítima que el Estado puede hacer respecto de cualquier persona como nosotros, bueno, puede utilizar la fuerza, puede privarnos de nuestra libertad. Lo que necesita un Estado democrático de derecho es que eso se haga en respeto a nuestras garantías. ¿Quién los garantiza? La existencia de una defensa que pueda contrarrestar la labor fiscal, pero y un juez que resuelva de acuerdo al restablecimiento del imperio del derecho, qué es lo que sucede con esa persona. Señor Manque, ustedes están defendiendo a este profesor que está acusado respecto de uno de los ataques de rotura de torniquete en el metro. ¿Cuál es la situación judicial de él y cuál es el alegato de defensa que él hace? A ver, hay ciertos antecedentes técnicos y lamentablemente voy a tener que chutear la pelota para el córner porque no los puedo decir. Yo estoy vedado de dar instrucciones generales y particulares a los defensores. Los defensores son absolutamente independientes técnicamente del caso y de la representación que están haciendo. Solo se deben, bajo las reglas de probidad, de la ética y del respeto al ordenamiento jurídico y el derecho de todos los intervinientes del sistema, se deben a los intereses de su representado. Dicho eso, no es que no pueda decir nada, pero no puedo decir nada que oriente eventualmente una defensa, que una defensora o un defensor puede pensar que yo le estoy dando instrucciones o influyendo en su decisión. Pero si me puede contar cuál es la tesis de defensa o cuál es la situación judicial en la que se encuentra. Sí le puedo contar eso y sí le puedo contar ciertas preocupaciones que tenemos como institución respecto de un caso como ese. Hoy día él está, imputado por un delito de daños graves a la propiedad pública, en connotación, en el contexto de un agravante que es la existencia de un hecho ilícito, un eventual hecho ilícito que se produce en estados de conmoción o catástrofe pública, que es en el fondo porque estamos en estado de emergencia, y además se ha presentado la invocación de la Ley de Seguridad del Estado, que también no tiene tantos efectos procesales, pero sí tiene efectos en la entidad de la pena, en el aumento de la posible condena que puede tener. Él está en prisión preventiva. Luego de la audiencia de control de detención, él quedó en prisión preventiva, se fue a un abogado privado y hace, creo que una semana y unos días, unos 9 días, volvió a la defensa pública y tiene en el curso de esta semana, yo no sé si es mañana o el viernes, una audiencia de control de esa cautelar, una audiencia de revisión de esa cautelar. Eso es lo que puedo decir. En cuanto a la preocupación, naturalmente ¿No me puede decir cómo se declara él o qué argumenta él? Que no es lo mismo que cuál es la tesis de la defensa, que ahí sí sería tal vez dar la instrucción, pero ¿qué es lo que él dice al respecto? A ver, no puedo porque la tesis de la defensa se basa en la voluntad y la orientación de nuestros representados. Esa es una de las esencias y principios del ejercicio del derecho de defensa. El derecho de defensa no es nuestro, de los defensores, es de como lo de quiere todos dirigir nosotros. cada uno. Y si usted me dice algo, usted me dice que estaría dando instrucciones al defensor. Claro. Ok, entonces ¿cuál es la preocupación que ustedes tienen? O que eventualmente esa persona ha optado por ejercer su derecho a guardar silencio. Él no se ha declarado todavía. Ni culpable ni inocente. Ni culpable ni no lo estoy diciendo que haya sido. El defensor lo debe conocer y usted debe suponer que yo ya sé lo que él ha declarado, pero yo no lo puedo decir. Sí, la preocupación, y lo lamento, sí la preocupación que tenemos es que efectivamente el daño que se produjo a la propiedad pública, particularmente a las estaciones del metro, es cuantiosa, es voluminosa, y la principal preocupación es que frente a pocas posibilidades de imputar todo el daño a
los cientos o miles de personas que participaron, uno de los elementos que le presentamos también como preocupación para los juicios futuros, para el seguimiento de la investigación, acusación y juicio de las personas que hoy día están siendo investigados, que le presentamos como preocupación al secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es que se respeten totalmente las garantías de esa persona y que no haya una presión popular, por así decirlo, en tener a estas personas como chivo expiatorio, y que en el fondo que tenga que hacerse responsable de todo el daño que ocurrió en la estación del metro. Voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con eso precisamente porque no puedo, pero si yo estoy por la ley de violencia en los estadios y a mí me tienen registrado de que yo tomé uno de los asientos del Estadio Nacional y lo destruí, y eso es lo que está acreditado y eso es lo que se me está imputando, pero luego de una acción múltiple se quemó el Estadio Nacional, que no pase porque tenemos partidos importantes que disputar todavía, pero si eso pasara, lo que me pueden imputar a mí no es el incendio del Estadio Nacional, es el daño a uno de los asientos en que está acreditado y está vinculado mi participación a un daño específico que yo cometí. Perfecto, esa es la preocupación que ustedes tienen. ¿También están defendiendo Carabineros? Tenemos defensas de Carabineros en dos ámbitos que son muy distintos en el ejercicio de su función policial, los menos no porque nosotros queramos o no queramos, es un derecho, pero Carabineros tiene asesoría, y claro, o sea, tanto Carabineros puede prestar la asesoría jurídica como ellos pueden tener algún abogado de confianza, como personas que pertenecen al cuerpo de Carabineros y que están investigados por un delito común, no en el ejercicio de su cargo. Y tenemos a funcionarios de las Fuerzas Armadas también que son imputados por delitos, están siendo investigados y que están siendo defendidos por defensoras o defensores públicos. Y respecto de esos Carabineros, ¿tienen también alguna preocupación? La misma, que se respeten los derechos y garantías de todas las personas en lo que un Estado de Derecho tiene que garantizar. O sea, tiene que haber, de acuerdo, todo es un debate constitucional, una igualdad ante la ley, una igualdad, protección de los derechos que todos tenemos frente a esa igualdad ante la ley. Aquí es cuando se pone a prueba. Es muy fácil cuando estamos en una situación de paz social extrema, nunca ha ocurrido eso, pero podemos estar en una situación de paz social extrema, y además se trata de un delito de hurto que tiene un reproche social muy bajo. Nadie va a discutir que tenga derecho a defensa y que eventualmente no se le aplique una pena privativa de libertad. Los sistemas y el Estado Democrático de Derecho y la valoración del ejercicio del derecho de defensa se pone a prueba precisamente en contextos sociales y políticos como este. Pero claro, entiendo que en el fondo la preocupación global respecto de un imputado, por ejemplo, por desmanes o por saqueo, o un carabinero imputado por un delito común o por violación de los derechos humanos, la preocupación es que cada uno cargue y cumpla y pague por su responsabilidad real y no por lo que hizo más gente asociada en el fondo a alguno de estos ámbitos. Quiero preguntarle, ¿qué le parece a usted el énfasis que han puesto los abogados que han sido contactados por el gobierno respecto, por ejemplo, ha presentado una querella por este joven que en una asamblea o en un acto dice que quiere que caiga el gobierno de Sebastián Piñera, finalmente se declaró inadmisible? Pero ¿qué le parece, por ejemplo, ese caso? Le voy a decir algo general y luego le voy a decir por qué no le puedo decir ciertas cosas particulares. Algo general es que me parece que todos debemos ser sumamente cuidadosos en las acciones que se emprenden, precisamente a todos nos interesa. Hoy día estamos en un contexto que no es el habitual, no estamos en un contexto social y político normal, y todas las acciones que emprendamos tienen que, desde mi punto de vista, orientarse a recuperar muy pronto esa paz social. Yo creo que todos tienen que estar pensando, por muy legítima que sea una acción o una defensa o una omisión o lo que uno quiera hacer, tiene que estar pensando en si eso favorece o no favorece la recuperación pronta de la paz social. Esa persona a la que usted refiere no ha designado abogado privado, y lo más probable es que eventualmente tenga una representación de un defensor público, y que por lo tanto no puedo generar ninguna opinión respecto de la querella o de las acciones que él pueda realizar para defenderse de esas imputaciones. Genérico, respecto de perseguir penalmente a quienes decidieron hacer esta idea del el que no baila no pasa, o el que baila pasa. ¿Qué le parece ese énfasis? A ver, pero son dos cosas distintas. El del que baila pasa y de quien profirió algunas expresiones que... No, pero estoy en el otro, en el otro caso, en el que baila pasa. En el que baila pasa. Ahí, fíjese que hay que analizar conductas,
si es que afectan la dignidad de las personas. Y aquí no nos podemos perder de vista. Sobre todo, aquí se está buscando la esencia de la persona. Desde ese concepto, buscar las líneas de igualdad, de evitar abuso, de evitar discriminaciones. Por lo tanto, en ese juego que se produce entre civiles, hay que tener mucho cuidado precisamente porque unos están afectando los derechos de otros cuando todos están en la misma línea. Lo digo, pero inmediatamente retruco diciendo que emprender acciones judiciales, por ejemplo, que uno como abogado privado pudiera uno decir, ¿sabe qué? Pensémoslo mejor, no es, quizás en el contexto no ayuda en nada a buscar una solución superior que es la que todos andamos a la SICA, digamos. Para ir cerrando, ¿cómo va a votar usted en el plebiscito? ¿Va a votar a favor de una nueva constitución? Sí. ¿Sí? ¿Y de qué mecanismo? ¿Una asamblea mixta o una 100% electa? A ver, voy a tener el cuidado también, porque usted sabe que yo soy el defensor nacional, pertenezco a una institución. Nosotros vamos a abrir debate en nuestra institución a propósito de principios y valores que tienen que estar en la Constitución. Es muy importante la adhesión ciudadana respecto de nuestra Carta Fundamental, naturalmente en el capítulo de las libertades y los derechos que nos asisten a todos, y dentro de ellos el ejercicio naturalmente del derecho de defensa y cuál es la institución que debiese garantizar y en qué características constitucionales tiene que tener una constitución que garantiza derechos fundamentales. En consecuencia, el mecanismo también cobra importancia en la entidad de las modificaciones que eventualmente se pueden hacer. Naturalmente, el mixto puede orientar a cambios más acotados, porque la mitad de quienes van a estar trabajando en esa reforma, en esa nueva constitución, son parlamentarios que pertenecen a un Congreso que hoy día ya existe, que tiene una mirada particular respecto de nuestro poder legislativo, que ellos lo tienen, y un poder constituyente que se les asignaría. Y el otro es mucho más libre. Entonces, el otro, que es mucho más libre, tendría eventualmente mucho más énfasis o cambios que se pudiesen producir, y eso es parte del debate que podemos tener y no lo quiero adelantar, pero quizás con lo que le dije se puede vislumbrar cuál es mi visión. Se vislumbra que usted prefiere el 100% electo. Puede ser. El que calle otorga. Para cerrar, ¿algún tema, porque se nos acabó el tiempo, que usted crea que tiene que estar en una nueva constitución, por ejemplo, respecto a la Defensoría, para cerrar? Sí, respecto a la Defensoría... Lo más relevante que le parece. En el 19 número 3, que habla de la igualdad ante la ley y la protección de los derechos de todos, naturalmente esa igualdad ante la ley tiene que partir de un mismo piso. Y hoy día ya tenemos muy claro y evidencia empírica de que hay grupos particularmente vulnerables en nuestra sociedad. Ese reconocimiento debe tener esas diferencias que se consagran, se orientan a una igualdad ante la ley, y no somos todos iguales en nuestra situación. Por lo tanto, la protección tiene que ser distinta de acuerdo a la vulnerabilidad que nosotros sepamos que tienen ciertos grupos, y naturalmente desde el punto de vista del ejercicio del derecho de defensa nos pareciera ser que la Defensoría debe ser autónoma, como también usted sabe que nosotros hemos promovido. Ustedes aspiran a la autonomía de la Defensoría. Perfecto. Muchas gracias por habernos acompañado, Defensor Nacional. Gracias.